La memoria es una construcción colectiva. Yo creo que uno solo no se puede inventar todo lo que se acuerda porque es una invención. Estamos siendo testigos de varias guerras, también estamos ante el cambio climático, los tiempos tampoco han cambiado demasiado y en ese sentido también es muy interesante y muy bonito sentir que los ancestros que se sienten tan lejanos, más si están en otro lugar del planeta, realmente son muy cercanos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la HJCK. Estamos muy emocionados y muy felices porque estamos incursionando en esto de el video podcast en nuestras conversaciones HJCK, y el día de hoy tenemos una invitada muy especial que yo estoy contentísima de tenerla acá con nosotros. Ella es Nobara Hayakawa. Bienvenida, Nobara. Nobara es una ilustradora, escritora, diseñadora colombo-japonesa que vive acá en Bogotá desde siempre y escribió una novela espectacular e increíblemente hermosa acerca de su familia llamada La Voz de las Piedras. Nobara, bienvenida a la HJCK. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí, más porque en mi casa se oyó la HJCK desde siempre, entonces es como estar en un lugar familiar. Estoy muy contenta, muchas gracias. No, nos encanta que estés aquí y primero que todo quiero echar un poquito de flores. Lo siento, pero así debe ser. Y es que Nobara hizo como una cartografía de la memoria acerca de su familia, acerca de las personas que han hecho parte de ese universo, de la parte materna también de tu familia, pero hablas también de tu papá en este libro y me gustaría que empezáramos esta conversación hablando acerca de esos tipos de memoria que tenemos, ¿no? Porque creamos una memoria infantil, nos acordamos de cuando somos niños y niñas, pero también creamos una memoria a partir de lo que nos cuentan nuestras familias, de lo que nos cuentan nuestros papás cuando ellos eran niños. Entonces, ¿cómo este tipo de memorias intervino en escribir La Voz de las Piedras? Gracias. Claro que sí, la memoria es una construcción colectiva. Yo creo que uno solo no se puede inventar todo lo que se acuerda porque es una invención. Cada vez que tú cuentas algo, y más si lo escribes, te lo estás inventando de nuevo y en cada narración varía un poquito. Es como el teléfono roto y se empieza a distorsionar hasta el punto que no sabes si fue cierto o no fue cierto. Entonces las familias están cargadas de mitos y de historias de que su tía hizo y su abuelo era, ¿no? Uh-huh. Pero son versiones de cada cual y opiniones e impresiones subjetivas de cada uno de su experiencia con el otro. Entonces la idea de hacer esta reunión familiar en el libro era como reunir todas estas voces y hacer como un solo tejido, sino una sola foto, pero sí un tejido donde se pueda ver esta complejidad de voces, ¿no? Entonces, bueno, fue muy bonito poder revisar la historia y poder pensar en qué significa eso, ¿no? ¿Qué significa la familia, uh-huh, en últimas? Claro, porque creo que a veces estamos como alejados de lo que ha pasado en nuestras familias porque tenemos un retrato cercano que son nuestros papás o nuestros abuelos y tenemos relación con ellos, pero solo sabemos de nuestros antepasados cuando alguien nos cuenta o cuando descubrimos quiénes fueron. Entonces me gustaría preguntarte, Nobara, acerca como de ese papel de aventurera investigadora un poco, porque pues te adentraste a un mundo que no conocías muy bien, sino que tu mamá y tú misma empezaron a investigar y a preguntarse qué había sido con esos antepasados. ¿Cómo fue eso? Bueno, digamos que tuve dos fuentes de investigación. Una es claramente la fuente viva, que es mi mamá, sus memorias, las cosas que escucho de otros, todos los libros que ella ha leído sobre estos familiares. Y a eso viene la otra fuente, y es que estas personas, muchos de ellos eran prominentes en sus áreas de trabajo o de existencia, y entonces hay muchos libros sobre ellos, hay mucha información, hay muchas informaciones en internet, en Wikipedia en japonés y en inglés, pero está toda dispersa y fragmentada.
Un poco el ejercicio también fue recogerlo y organizarlo y poder armar un todo. Entonces sí, la investigación fue como por un lado muy juiciosa y escolar de mirar documentos, cotejar, traducir, y por el otro era, bueno, mami, cuénteme usted de qué se acuerda, qué le contaban. Entonces uniendo esos dos testimonios, digamos, esas dos maneras de recoger el pasado, armé la historia. Claro, también es una forma como de averiguar quiénes fueron, de saber cómo vivieron en unos tiempos tal vez un poco truncados por la guerra, por los desastres naturales que hablábamos acerca de eso ahora fuera de cámaras y de micrófonos. Y me gustaría ahora preguntarte acerca de el concepto de identidad, como de la identidad familiar que tenemos y también cómo es la identidad de una familia japonesa, migrante, que se la ha pasado viajando y tratando de buscar un hogar en diferentes lugares del mundo. Uh-huh. Bueno, ahí hay varios, esa es una pregunta con muchas capas, ¿no? Por un lado, sí, claramente el tema de la identidad está ahí, la pregunta de quiénes eran estas personas, pero también me interpela cada vez que reviso quiénes eran, pues me pregunto quién soy también yo, uh-huh. ¿Cómo es que resulto yo contando la vida de estas personas? Y tú hablaste de que vivieron tiempos difíciles, de guerra, de desastres naturales. Nosotros también estamos siendo testigos de varias guerras. También estamos ante el cambio climático. Los tiempos tampoco han cambiado demasiado. Y en ese sentido también es muy interesante y muy bonito sentir que los ancestros que se sienten tan lejanos, más si están en otro lugar del planeta, realmente son muy cercanos. Uh-huh. Vivieron lo mismo, nacieron, crecieron, comían, lloraban, dormían, tenían dolores, tenían angustias, tenían alegrías. Entonces poder como conectar con el aspecto humano de estos personajes creo que fue fundamental. Uh-huh. También creo que ahí hay una forma de sentirse cercano a las personas que no conocimos. Como de, un ejemplo, si yo no conocí a mi bisabuelo, creo que este libro también es una manera de acercarnos a aquellas personas que no alcanzamos a conocer o que se nos han olvidado porque no compartimos mucho con ellas, pero es una forma también de hacerles un tributo y un homenaje hablando sobre sus vidas. Y me gustaría que ahora habláramos, porque creo que el libro también es una forma de hablar de ti misma, de contar cosas sobre tu vida, de contar momentos específicos que te han construido como mujer y como persona. Entonces, como este libro también, en una forma de diario un poco, es una forma de introspección, de buscar en ti misma aquellos aspectos que podemos explorar escribiendo, cuando escribimos normalmente. Claro, imagínate, una de mis bisabuelas era una feminista muy famosa y al indagar sobre su vida es como si ella me estuviera diciendo, bueno, ¿y usted qué está haciendo como mujer? Yo hice esto, tuve esta lucha, tuve estos logros, tuve estas tragedias. ¿Cuál es tu vida? Entonces apareció de manera natural, podría decir, este diálogo entre ella y yo, o uh-huh. entre todos estas personas. Me parece muy lindo que hayas dicho honrar, ¿no? Porque si uno honra también a sus ancestros es gratitud, agradecer, porque si como ellos hicieron este camino y existieron en esta vida, pues por eso es que existe también mi hija, ¿no? Hay esa conexión entre todos. Es la que me parece tan bonita, ¿no? Que a todos hacemos parte de un todo, de un tejido más grande que uno mismo. Entonces, al hablar de mí, claro, pues porque me interpela, de todas maneras estoy en diálogo con estas personas otras que me precedieron, ¿no? Uh-huh. Claro, totalmente. Creo que a veces uno sin pensar crea redes dentro de su familia, sí. Escuchando historias y escribiendo sobre ellas como tú lo haces en este libro. Y hay una pregunta que haces en el libro y me gustaría que ahondáramos un poquito más,
porque preguntas, ¿nosotros en realidad somos hijos de nuestro tiempo o hijos de nuestros ancestros? ¿Cómo es esa relación? ¿Es una mezcla de ambos? Porque, por ejemplo, yo hablaba en mi casa acerca de tu libro con mi con mi madre, con mi mamá, y ella me decía, yo creo que las costumbres de nuestros ancestros se han perdido, porque antes la gente era muy distinta, se vestían distinto, hacían cosas diferentes, pero yo creo que tenemos mucho de nuestros ancestros, mucho de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Entonces, ¿cómo ves tú esa relación? Sí, de pronto en las formas cambian algunas cosas, pero en lo esencial puede que perdure o se repita y haya ecos de lo que venía antes. Entonces, al mirar las vidas de los bisabuelos, uno dice, pero esta gente era como rebelde, entonces ya entiendo de dónde sale de pronto mi actitud hacia ciertas cosas, empezar a reconocerme en ellos y saber que ellos siguen en mí. Digamos, siguen vivos los ancestros en uno, pero uno pues tiene su propio contexto y su tiempo, tiene otra vida que tiene que ver pues con todo. Digamos que ahí como el libro está cargado de fotografías, las historias parten de la imagen fotográfica también. Y me han dicho, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora con las nuevas generaciones que no tienen tantas, pero están todas guardadas en la red? Y pues también es un momento diferente y es otra relación con la memoria y otra manera de construirnos también como identidad y como memoria en estos nuevos medios, ¿no? Que está bien, no es que esté algo pues válido también, no es que esté mejor o peor o que los tiempos pasados fueran mejores, no eran mejores. Había menos derechos, nos enfermábamos más, nos moríamos más jóvenes, qué sé yo. Digamos que ha habido unas ganancias en muchos terrenos, también unas pérdidas grandísimas en otros, pero pues hacer conciencia de lo que se conserva y lo que vale la pena también guardar y cuidar, y de lo que también vale la pena romper, yo creo que también está muy bien. Aceptar esas dos cosas, ¿no? Es dinámica la vida, es una cosa que fluye y se mueve. No puede ser lo mismo siempre. Y lo que decías de la pregunta de si uno es más lo que hereda o cómo vive, también tiene que ver con la idea de las adopciones que sale en el libro, y de la idea de la identidad nacional también, ¿no? Que si yo soy más japonesa que colombiana o más colombiana que japonesa, por la sangre o por la crianza, ¿no? ¿Cuál es más fuerte? Y al final yo creo que es más fuerte la crianza, de todas maneras. Es porque es lo que te ha marcado en tu vida tuya, en el curso de tu cuerpo vivo, ¿no? Y ya la información otra que traen los huesos o de la sangre, pues está ahí latente y uno verá si la deja salir o no. Claro, porque creo que la conversación va por ese lado, como que, y tú misma lo cuentas en el libro, como que tus papás se vinieron a vivir acá a Colombia, a tener acá pues su familia, a formar una vida nueva, a enfrentarse a un país completamente diferente. Entonces creo que eso también influye mucho en la identidad y en el saber quiénes somos al momento de escribirlo o de simplemente hablar de ello. Entonces, este libro, como lo decía Novara, es un álbum familiar también. Hay muchas fotos pues aquí lo tenemos. Y hay muchas fotos de su familia, por ejemplo. Entonces creo que también esto hace que nos centre muy bien en la historia y Novara hace como una introducción, por decirlo así, para ubicarnos en quién es quién, cómo hablaremos de los personajes, y creo que eso también es una forma de entender a la familia que ya se ha ido y a aquellos quienes ya no están con nosotros. Y creo que este libro también es una oportunidad para escribir sobre la cotidianidad y para seguir hablando acerca de por qué las cosas que nos pasan todos los días son importantes y son fundamentales para pues hacernos quienes somos, ¿no? Claramente es muy importante seguir hablando de la fantasía, de la ficción, porque creo que esto también es una mezcla con una ficción un poco invisible, porque pues sabemos que existen todos los personajes que fueron reales, pero en algún momento uno piensa que es ficción. O
sea, cómo la ficción también ayuda y tiene luces para relatar la realidad. Me encanta que lo digas porque todo es ficción. Uh-huh. Es decir, en el momento en el que conviertes en palabras una experiencia viva, te la estás inventando, Uh-huh. ¿no? Y por otro lado, pues uno tiene unos datos, tiene unas imágenes, unas fechas. Esta persona nació aquí, vivió allá, murió así, vivió asá y ya. Pero eso no es la persona. Todo el resto te lo tienes que imaginar, ¿no? Entonces, en el libro hay unos fragmentos en donde yo hago como de medium, me dejo como poseer por cada uno de estos espíritus y me hablan desde su voz y yo puedo como ponerme en sus zapatos y sentir, bueno, qué significa, cómo eras tener 28 años, haber parido 7 veces y estar al borde de la muerte. ¿Cómo se siente eso? ¿No? Entonces me hice como un ejercicio de meditación y concentración, como de invocarlos y sentirlos, ¿no? Y sentirlos como personas, ya más que como personajes. Y lo curioso es que al hacer esto se convierten en personajes, es decir, es como un giro completo. En donde ya no se sabe qué es cierto, qué no. Con la editora tomamos la decisión de no dejar, por ejemplo, que no quede completamente claro cuáles son los textos que realmente traduje de mi bisabuela y cuáles son los textos en donde yo imposto su voz. Sí, porque de todas maneras los que yo traduje de ella me dio las pautas de cómo era su voz. Uh-huh. Entonces ahí pude ya como darle continuidad desde la imaginación, que eso igual uno lo hace todo el tiempo, incluso con uno mismo y con los vivos, ¿no? Uno se está imaginando qué está pensando el otro, ¿no? En qué estará, dónde anda, todo eso es parte de esta ficción que es la vida propia, ¿no? Claro, además, como decías anteriormente, pues que es real, ¿no? ¿Cuál es la verdadera ficción? Y más O sea, ahora en tiempos ajá, de la posverdad, claro. de la foto retocada, ¿no? Hay un escritor que se llama Sebald que explora esto porque él crea una novela y pone una foto que uno dice, pero entonces este señor existió. Y después él dice, no, esa foto la compré en las pulgas y la puse ahí. Me pareció que complementaba bien el texto. Y juega con eso de que la persona, el lector, se lo crea, porque la foto tiene ese efecto también, ¿no? Entonces Claro. eso es fascinante. Y también pensar que la fotografía no existía hace 3 siglos y cómo hacía la gente para pensar cómo eran sus abuelos si no pertenecían pues a la familia Borbón, donde están los retratos de todos hechos en óleo. Si uno era una persona del común, ¿cómo hace? Uh-huh. Pues la palabra, ¿no? Y el voz a voz, y la abuela dijo, y mi tío hacía, ¿no? O yo también hago seguro porque en la familia llevamos haciéndolo así. Entonces esa transmisión de la identidad que está fuera de la imagen me parece que es muy interesante. Claro, y volvemos a hablar acerca de la oralidad y del rito de contar nuestra ancestralidad también, porque era lo que hablábamos ahora de que tú tenías el relato de tu mamá, que es tu fuente viva, e investigaste por otro lado, pero tu mamá fue la que te contó muchas cosas que están dentro del libro. No, y tú decías, mi mamá me contaba que mi abuela hacía esto, que viajamos a tal lado, que vivieron en tal otro. Entonces creo que es fundamental también hablar de cómo trasciende la palabra y que también es una forma viva de armar la memoria, ¿no? Claro, y me parece muy lindo que se enlace con lo primero que me dijiste afuera del micrófono, con respecto al título, ¿no? Realmente la voz viva, la voz es la parte que vibra, que está viva, y las piedras serían estos ancestros, ¿no es cierto? Entonces sacar esa parte viva que vibra y que está ahí y que pues es uno mismo, o es la mamá, o es un recuerdo vivo por ahí en algún lado del universo. Entonces sí, lo oral es esto que estamos haciendo tú y yo ahora, que tal vez no, estoy convencida de que lo más bonito que puede haber salido de haber escrito este libro es abrir todas estas conversaciones que han salido a raíz de él, ¿no? Y conversaciones vivas de personas que me dicen, oiga, estoy pensando en mis abuelos,
venga, me acordé de mi, ¿no? De mi tía, de mi papá, ¿no? Entonces esa manera como de en que el libro abre y crea puentes me parece lo más bello que puede haber pasado. Claro, y eso pasa mucho con la literatura. Yo soy fiel creyente de que los libros son una puerta hacia la imaginación, pero también hacia la discusión sobre la vida misma. Creo que a veces cuando leemos, la gente que lee mucho, pues tiene como esa capacidad de poder hablar acerca de los libros, pero también hablar sobre sus propias vivencias a través de los libros, que es lo que tú has hecho con La voz de las piedras. Y creo que este libro también es una oportunidad, como hablabas ahora, de que los lectores también exploren su memoria. Esta puede ser una herramienta para eso, Novara. ¿Tú qué opinas? Pues sería lindo, ¿no? Eso, propiciar no solo el encuentro con el otro, no solo dentro del libro, sino afuera de él, sino que también pues te haga preguntas a ti misma, ¿no? Bueno, yo qué, mi familia qué, además que está la noción de la migración, ¿no es cierto?, del migrante. Estamos en una época de muchas migraciones forzosas y voluntarias. Hay muchos colombianos que han salido, hay gente que ha ido y ha vuelto, hay muchos colombianos que son descendientes de otros países, palestinos, españoles, ¿no? Gente que viene de República Dominicana, de Venezuela, que quieren recordar de dónde viene su familia, ¿no? Quieren saber, oye, pero nosotros por qué terminamos acá, quiénes eran esas personas y por qué se vinieron. Entonces, si el libro propicia de pronto hacerse esas preguntas, me parece, pues, ideal, muy bello, porque yo creo, pues, estoy convencida que poder mirar las cosas, mirar el pasado, mirar las heridas, mirar los caminos de los otros, nos ayuda como primero a acotar las cosas, se vuelve menos desbordada la experiencia y entonces se disminuye también la angustia, ¿no? Ese miedo a mirar el pasado o ese dolor, ¿no? Y por otro lado hay como una suerte de sanación, di tú, ¿no? Del linaje hacia atrás, ¿no? Que uno dice, bueno, esto pasó y ya pasó. ¿Sí? Esto también pasó y ya pasó, y ahora estoy yo aquí en este presente y cómo voy a vivir. Entonces, si el libro te ayuda a pensar cómo vas a vivir y cómo quieres vivir, pues qué felicidad, si se logra. Claro, yo creo que sí, que es posible. Y creo que también es una oportunidad para recordar que tenemos unos antepasados, pero como lo mencionabas tú, nosotros somos los que estamos en este momento sentadas acá. Y somos los antepasados de alguien. Exactamente, exactamente. Como que seremos los abuelos de unos niños y unas niñas, seremos los tatarabuelos de otras generaciones que vienen totalmente diferentes, pero que igual vamos a ser parte de su memoria. Sí, y nosotros también seremos los fantasmas de nuestros fantasmas. Entonces, como el tiempo es tan misterioso, no sabemos quién vino antes y quién vino después. Exactamente. Y hablando de nuevo de esto y de la memoria, me gustaría preguntarte esto que creo que es la pregunta que me dejó a mí el libro, y es, ¿qué hacemos con la memoria también? ¿Dónde la ponemos? ¿Dónde la guardamos? ¿La escribimos? ¿La fotografiamos? ¿La pintamos? Yo creo que la memoria está ahí para que la olvidemos. Es importante ver lo que pasó y dejarlo ir también. Creo que lo más liberador que puede hacer uno es soltar y construir nuevos recuerdos y construir nuevas experiencias. Hacer la vida propia, el camino propio. Y a veces lo que le impide a uno hacer su propio camino es no haber hecho la tarea de revisar la memoria, ¿no? Entonces, si hay una cosa ahí tapada, un secreto, un dolor, una cosa que nadie quiere mirar y no, de eso no se habla, mija. Entonces, está ahí como un tapón que impide que fluya la vida, ¿no? Entonces, si tú la miras y recoges esta memoria y dices, esto pasó, estuvo duro, ¿no? Pero ya pasó. Entonces, poder verlo te permite soltarlo. Entonces, la memoria está ahí para que la dejemos ir, creo yo. Sí, claro, también estoy de acuerdo.
y cuando soltamos un poco la memoria, sanamos también lo que tenemos dentro, porque a veces, hablando de este tema familiar, a veces tenemos una relación muy truncada con nuestros abuelos o con nuestros papás. Sí. O tuvimos una relación no tan amena con nuestros padres o pues con nuestros abuelos. Es que todos somos personas, nadie es fácil, nadie es perfecto. Y es chévere poder reconocer eso también, ¿no? Que todos la embarramos, todos nos equivocamos, pero también todos podemos hacer un esfuerzo por hacerlo un poco mejor también, ¿no? Quizás, si se puede. Y lo otro es que hacer este ejercicio de memoria no es fácil, ni puede darse en cualquier momento. Yo creo que hay un momento en la vida en el que uno puede hacerlo y otros en los que está uno ocupado es viendo cómo sobrevive, sí, ¿no? Y hay muchas partes del árbol familiar que se resisten también a mirar, a escarbar el pasado. Hay gente que no le gusta mirar el pasado, eso ya pasó, no piense en eso, no hable de eso, ya pasó, entonces es como si no existiera. Sí. Pero es una negación y pues claro que existe, sigue ahí vibrando y se manifiesta en forma de dolor de espalda o no sé, ¿no? Él tiene unas mañas ahí para manifestarse siempre. Entonces por eso es bueno como abrir la caja de Pandora, mirar y luego cerrar o dejarla ir. Y creo que esa es una reflexión que nos queda a todos los pues quienes estamos acá y quienes nos están viendo y escuchando, porque creo que el libro de Novara, así como lo hemos hablado en esta entrevista, es una forma para que abramos la caja de Pandora y exploremos el mundo que tenemos dentro de nuestra memoria, de nuestra familia, de nuestros ancestros. O sea, no les estoy diciendo que lo hagamos ya, ni que nos hagamos paz con quienes tuvimos una relación difícil, pero creo que lo importante acá también es para unas personas, tal vez para Novara, escribirlo, sacarlo, y para otras, pues hacer una introspección y sanar de una forma u otra esos fantasmas que a veces nos vienen persiguiendo un poco. Entonces, pues aquí con Novara hemos hablado de muchas cosas muy interesantes y muy lindas, y quiero que también Novara nos cuente, porque se viene la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y Novara va a estar como invitada en 2 eventos preciosos que no se pueden perder, y a nuestros oyentes y a quienes estén escuchándonos y viéndonos, Novara, cuéntanos qué días estarás en la Feria del Libro. Bueno, el domingo 28 de abril voy a tener un conversatorio con Christopher Tibol, que es de Casa Macondo, a las 4 de la tarde. Este es un domingo. Y el 30 de abril voy a estar con Katia Adawi, que es Premio Nacional de Literatura del Perú, que también escribió un libro muy bello sobre su madre, que lo recomiendo mucho, Katia Adawi. Entonces ese es el 30 de abril. Esas son las 2 citas en Filbo. Perfecto, y recuerden que La Voz de las Piedras ya está en todas las librerías del país. Fue publicado por Tusquets, que hace parte de la editorial Planeta. Y Novara, te agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros. Ha sido una mañana muy hermosa, hablando de muchas cosas, hablando también de nuestra historia en la HJCK, de la historia de tu familia. Entonces, siempre bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, pues espero que lo puedan leer y que les hable de alguna manera. Claro, gracias por la invitación y felicidades por este nuevo espacio. Muchas gracias. Recuerden a todos que nos pueden seguir en todas las redes sociales como @lahjck, y que también tenemos nuestro canal de WhatsApp abierto, aparecemos como @lahjck, y pueden escuchar nuestra señal en vivo las 24 horas en hjck.com.